Bienvenidos a Paz RMB, el podcast diseñado especialmente para aquellos que se preparan para el examen de la residencia médica boliviana. En nuestra serie Paz Review profundizaremos en los temas clave que necesitas dominar para alcanzar tu meta. Ya sea que estés haciendo ejercicio en el minibús o en el teleférico, aquí encontrarás el contenido que te guiará en cada paso del camino. Prepárate para tu futuro en la residencia con Paz RMB. ¡Comencemos! La apendicitis es una de las causas más frecuentes de ingresos a urgencias, y la apendicectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos que se realizan con mayor frecuencia. Embriología. El apéndice se desarrolla en la sexta semana del desarrollo embrionario como una evaginación del extremo caudal del intestino medio y se elonga hasta el quinto mes intrauterino. Este puede ubicarse en cualquier parte del cuadrante inferior del abdomen, siendo la pelvis o el retroperitoneo las localizaciones más comunes. Anatomía. En el adulto, la longitud promedio del apéndice es de 6 a 9 centímetros, el diámetro externo varía entre 3 y 8 milímetros, y el diámetro luminal entre 1 y 3 milímetros. Su principal fuente de irrigación arterial es la arteria ileocólica, y el drenaje linfático se realiza a través de ganglios linfáticos satélites que se ubican a lo largo de la arteria ileocólica. Entre las características histológicas más relevantes, destaca la presencia de nódulos linfoides en la capa submucosa. A diferencia de la mucosa colónica, las criptas en el apéndice tienden a tener un aspecto más uniforme. Dentro de la fisiología del apéndice, el mismo tiene una función inmunitaria principalmente en la secreción de inmunoglobulina tipo A, además que la apendicectomía tiene un efecto protector en la aparición de colitis ulcerosa. No hay ninguna asociación entre la enfermedad de Crohn, además de otra función es funcionar como un reservorio de bacterias saludables. Epidemiología. El riesgo de padecer apendicitis es mayor en varones que en mujeres, presentando una distribución bimodal, con picos de incidencia en el segundo y tercer decenio de la vida. Etiología. Las causas de apendicitis aguda se asocian principalmente al grupo etario. En pacientes pediátricos, se ha observado una mayor incidencia de hipertrofia del tejido linfoide o de obstrucción luminal por fecalitos. Las bacterias más comunes que tienden a proliferar en un cuadro de apendicitis, en un 60% de los casos, son anaerobias, principalmente Escherichia coli, bacteroides, Fusobacterium nucleatum o Fusobacterium necroporum. Otras bacterias que se pueden encontrar habitualmente son Streptococcus, Pseudomonas y Lactobacillus. Un punto importante a resaltar en la microbiología de la apendicitis es que los pacientes que padecen apendicitis perforada y gangrenosa presentan una mayor invasión de tejidos por bacteroides. Patogenia. Se ha considerado que la apendicitis sigue una serie de fenómenos que conducen a la perforación apendicular. Inicialmente, comienza con la obstrucción proximal del lumen, lo que genera una obstrucción de una cavidad cerrada. Posteriormente, la secreción normal de la mucosa comienza a acumularse en el lumen. La obstrucción del lumen, que era un ambiente anaerobio, provoca la rápida multiplicación de bacterias residentes y un incremento de la presión intraluminal. Esto, como consecuencia, genera que los capilares y las vénulas se ocluyan, provocando ingurgitación y congestión vascular, además de la interrupción del riego arterial. Cabe resaltar que la mucosa apendicular es particularmente susceptible a alteraciones en el flujo sanguíneo. En cuanto a la fisiopatología del dolor, la distensión inicial del apéndice genera un dolor de características vagas, sordas y difusas, que se localiza en la región mesogástrica o epigástrica. A medida que el cuadro clínico progresa, la inflamación se extiende desde la mucosa hasta afectar la serosa, y por continuidad, al peritoneo parietal. Esto da lugar al característico dolor que se localiza en la fosa ilíaca derecha. Es importante resaltar que la mucosa del apéndice es la más susceptible a cambios en el flujo sanguíneo y es el primer segmento en verse afectado tras el inicio del cuadro apendicular. Además, el borde antimesentérico del apéndice es el más propenso a presentar infartos elipsoidales. La apendicitis se puede clasificar de distintas formas, según su manejo quirúrgico o no quirúrgico. De acuerdo con las fases evolutivas, puede ser catarral inicialmente, seguida de la fase flegmonosa, purulenta y, por último, gangrenosa. Además, se puede clasificar según su apariencia macroscópica, como no complicada, cuando el apéndice tiene una apariencia normal o una apariencia hiperémica y edematosa, y como complicada, cuando hay presencia de necrosis, absceso, flemón o perforación. Presentación clínica. El proceso inflamatorio se manifiesta con un cuadro de dolor abdominal que al comienzo es de tipo visceral,
y a medida que progresa y afecta a la serosa del apéndice, se vuelve un dolor circunscrito. La cronología del dolor, también denominada cronología de Murphy, comienza inicialmente en la región periumbilical, con un carácter sordo y difuso, y posteriormente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Además, se acompaña de síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y anorexia. Otra característica que se puede presentar en algunos pacientes es la sensación de tenesmo antes del inicio del cuadro doloroso, lo que los lleva a pensar que la defecación aliviará el dolor abdominal. También es importante tener en cuenta que los cuadros diarreicos se asocian a perforación apendicular, principalmente en pacientes pediátricos. Examen físico. Al inicio del cuadro clínico, las constantes vitales suelen mostrar alteraciones mínimas. Es importante destacar que tanto la temperatura como la frecuencia cardíaca pueden ser normales o ligeramente elevadas. Los pacientes que presentan irritación peritoneal tienden a estar recostados o a moverse con lentitud. Entre los signos clínicos, se puede encontrar dolor a la compresión en el punto de MC-Burney, conocido como el signo de MC-Burney. También se puede observar dolor cuando se libera súbitamente la presión ejercida por la mano exploradora, lo que se denomina signo de rebote. Otro signo relevante es el signo de Rabsung, que consiste en la aparición de dolor indirecto al comprimir la fosa ilíaca izquierda. Otros signos a tener en cuenta son el signo del psoas, que se manifiesta con dolor al extender la pierna derecha, y el signo del obturador, evidenciado por dolor al estirar el músculo obturador interno. Un aspecto relevante en el examen físico es la posición del apéndice. En pacientes con apéndice retrocecal, los síntomas abdominales son menos evidentes, y el dolor se localiza más en el flanco. En pacientes con apéndice pélvico, los síntomas abdominales pueden estar ausentes, pero se puede detectar palpando la pared lateral del recto. Laboratorio. La respuesta inflamatoria está relacionada con la gravedad de la enfermedad. Entre los hallazgos laboratoriales más comunes se encuentra la leucocitosis, con predominio de polimorfonucleares. En cuadros no complicados, la cifra de leucocitos no supera los 18.000, sin embargo, en casos complicados, como en apendicitis perforada o presencia de un absceso, puede superar este valor. Otro marcador importante es el incremento de la proteína C reactiva, que se considera un indicador de apendicitis perforada, aunque su elevación puede retrasarse hasta 12 horas. Los sistemas de clasificación clínica más empleados son la escala de Alvarado y el puntaje de respuesta inflamatoria de apendicitis. Estudios de gabinete. Se pueden emplear radiografías de abdomen, las cuales pueden evidenciar la presencia de fecalitos y carga fecal. Sin embargo, su utilidad en el diagnóstico es limitada. También se sugiere realizar una placa de tórax para descartar dolor referido por un proceso neumónico en el lóbulo inferior derecho. Otro estudio es la gammagrafía, que puede diagnosticar apendicitis con resultados satisfactorios, aunque su uso aún no está generalizado. Los estudios de imagen más empleados para el diagnóstico de dolor abdominal son la ecografía y la tomografía computarizada. En general, la tomografía es más sensible y específica que la ecografía. En la ecografía, se descarta la apendicitis cuando el apéndice es comprimible y mide menos de 5 milímetros de diámetro. La sensibilidad de este estudio varía entre el 55% y el 96%, y su especificidad entre el 85% y el 98%. Sin embargo, su principal inconveniente es que los resultados dependen del operador. La tomografía computarizada tiene una sensibilidad del 92% al 97% y una especificidad del 85% al 94%. Los hallazgos incluyen un apéndice dilatado mayor de 5 milímetros con pared engrosada, además de la posible presencia de líneas de grasa periapendiculares, un mesoapéndice engrosado, flemón apendicular y líquido libre en la cavidad abdominal. Es importante señalar que la tomografía puede detectar fecalitos, aunque su presencia no es patognomónica de apendicitis aguda. Los principales inconvenientes de la tomografía son su costo, la exposición a radiación, y el uso de contraste yodado, que puede provocar alergias. Diagnósticos diferenciales. Los principales diagnósticos diferenciales incluyen adenitis mesentérica, enfermedad inflamatoria pélvica, torsión de quiste de ovario y gastroenteritis aguda. Estos diagnósticos deben orientarse según la edad y género del paciente.
La adenitis mesentérica es el diagnóstico diferencial más común en pacientes pediátricos, mientras que, en ancianos, la daubertgelaitis o el carcinoma perforante de ciego son los más frecuentes. En pacientes femeninas, es importante considerar el dolor a mitad del ciclo menstrual, que puede generar suficiente líquido folicular para causar un dolor abdominal leve. En mujeres en edad reproductiva, no se debe descartar un embarazo ectópico. Un grupo especial son los pacientes inmunosuprimidos. En pacientes con VIH, el cuadro clínico es similar al de pacientes inmunocompetentes, aunque no suelen presentar leucocitosis absoluta. Además, el riesgo de perforación se incrementa, especialmente en aquellos con un conteo disminuido de células CD4. Diagnósticos diferenciales adicionales. Además de los diagnósticos diferenciales comunes en pacientes inmunocompetentes, se debe considerar la enterocolitis neutropénica, también conocida como tiflitis, en pacientes con inmunosupresión. Tratamiento de la apendicitis. El tratamiento de la apendicitis debe desglosarse en función de si se trata de una apendicitis complicada o no complicada. Apendicitis no complicada. La apendicitis no complicada se debe tratar quirúrgicamente, ya que el tratamiento no quirúrgico ha mostrado tasas más elevadas de recurrencia de la apendicitis. Además, en pacientes que inicialmente fueron manejados de manera no quirúrgica con antibióticos, se ha observado una mayor incidencia de apendicitis complicada. Apendicitis complicada. Se considera apendicitis complicada cuando hay presencia de absceso, flemón o perforación. La incidencia anual de apendicitis perforada es de 2 por cada 10.000 personas, siendo más alta en niños menores de 5 años y en pacientes mayores de 65 años, además de aumentar el riesgo de infertilidad en mujeres. En cuanto al tratamiento, una laparotomía inmediata está indicada en casos con signos de peritonitis y septicemia generalizada, junto con la rehidratación del paciente. La técnica recomendada es la apendicectomía abierta. Sin embargo, en pacientes con apendicitis complicada y un absceso contenido o flemón, pero con peritonitis circunscrita, el tratamiento es más desafiante. Se recomienda un manejo conservador con antibióticos, reposo intestinal, líquidos y posible drenaje percutáneo, seguido de una apendicectomía diferida. Este enfoque conservador se asocia con menos complicaciones globales, como abscesos intraabdominales y la necesidad de reintervenciones. Tratamiento antibiótico. En el tratamiento de la apendicitis no complicada, la terapia antibiótica no debe superar las 48 horas. En caso de perforación, el tratamiento antibiótico puede extenderse hasta que el paciente normalice su cuenta de leucocitos o esté afebril durante al menos 24 horas. Métodos quirúrgicos para la apendicitis. Los principales métodos quirúrgicos para tratar la apendicitis son la apendicectomía abierta y la laparoscópica. Apendicectomía abierta. En etapas tempranas, se recomienda una incisión tipo MC Burney o Rocky Davis. Sin embargo, si se sospecha de una apendicitis perforada, se debe realizar una laparotomía con una incisión en la línea media. Apendicectomía laparoscópica. Comparada con la apendicectomía abierta, la apendicectomía laparoscópica está asociada con un menor riesgo de infecciones en la herida quirúrgica, aunque con un mayor riesgo de abscesos intraabdominales. Esta técnica es especialmente ventajosa en pacientes con sospecha de cáncer y en aquellos con obesidad, ya que puede evitar la necesidad de incisiones más grandes. Técnicas adicionales. También se mencionan la apendicectomía laparoscópica con una sola incisión y la cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales como métodos alternativos. Circunstancias especiales. En niñas, el diagnóstico puede ser más difícil debido a la comunicación limitada, pero se observa dolor máximo en el cuadrante inferior derecho, incapacidad para hablar o caminar, y dolor al percutir, toser o brincar, conocido como signo de Dunphy. En pacientes de la tercera edad, el cuadro clínico tiende a ser atípico, con un diagnóstico diferencial amplio. Estos pacientes a menudo presentan dolor en la porción baja del abdomen y una temperatura mayor a 38 grados centígrados, especialmente en hombres con anorexia o dolor prolongado. Complicaciones quirúrgicas. Las complicaciones del procedimiento quirúrgico incluyen hilo postoperatorio, infección de la herida quirúrgica, abscesos intraabdominales y apendicitis del muñón. Esta última ocurre en pacientes que han tenido una apendicectomía previa y presentan síntomas de apendicitis años después. Para evitar esto,
se recomienda que el muñón remanente no sea mayor a 0.5 centímetros. Apendicectomía incidental. La apendicectomía incidental está indicada en pacientes pediátricos que recibirán quimioterapia, pacientes con enfermedad de Crohn o aquellos que viajarán a lugares sin acceso a atención médica. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pass Review. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras novedades. Además, te invitamos a adquirir nuestro banco de preguntas y nuestro organizador, herramientas esenciales para optimizar tu preparación. Tu éxito en el examen de la residencia médica boliviana está a solo un paso más cerca con Pass REMB.